Ejercicio 3 de esta tira de TCL sumas. Se estudia la afluencia de camiones a una autopista urbana durante el horario pico semanal. ¿Okay? El tráfico de estos vehículos se modela como un proceso de Poisson de intensidad 8 por minuto. Y ahí tenemos inciso A, inciso B. Vamos por el primero. Obtener un intervalo de probabilidad mínima 90% para la cantidad total de camiones que transitan durante una hora. Veamos qué es esto. Yo tengo mi proceso de Poisson acá. Ya sé que la tasa lambda es 8 camiones por hora. Y a mí me piden un intervalo de probabilidad, es decir, dos cotas de probabilidad 90% para la cantidad total de camiones que circulan en una hora. Y esa es la variable aleatoria que estoy definiendo acá. N, cantidad total de camiones que circulan en una hora. ¿Qué distribución tiene? Poisson, ya sabemos. Es una N60 porque cuenta desde 0 hasta 60 minutos. ¿Sí? Estamos hablando de minutos en este proceso, ¿no? Y va a ser una Poisson con parámetro M480. Nosotros ya vimos muchas veces variables aleatorias de Poisson, pero nunca una con un M tan grande. Cuando el M es muy grande, la distribución tiende a formar una hermosa campanita de Gauss. Y seguimos con este fascinante TCL. ¿Qué pasa? Fíjense. Yo quiero encontrar acá A y B que pertenezcan a los naturales, o sea, dos valores del rango de la variable n, que entre los dos esté el 90% de probabilidad, ¿no? Como dar un intervalo ahí como de confianza yo te digo cuántos camiones van a pasar entre tantos y tantos camiones con 90% de probabilidad, ¿sí? ¿Qué pasa? Encontrarlo con una Poisson es muy difícil porque tengo que ir tanteando valores, ¿no? Como no lo puedo despejar porque A y B van a estar en las sumatorias. Es una variable discreta. Entonces me conviene usar la aproximación por el TCL. Fíjense que yo puedo escribir a N60 como la suma de un montón de Poissoncitas de un minuto, por ejemplo, ¿no? Una Poisson que va desde 0 a 1 se suma a la que va desde 1 a 2, más desde 2 a 3, más desde 3 a 4, así hasta 59-60. ¿Y se acuerdan que todas las Poissones que son disjuntas son independientes? Eso es una característica del proceso de Poisson, ¿no? Entonces esas n, t-1t son todas independientes y además todas tienen la misma distribución. ¿Por qué? Porque se acuerdan que en la distribución de Poisson solo depende del ancho del intervalo. No depende del tiempo donde estoy midiendo. Repasen eso. Entonces todas estas son independientes e idénticamente distribuidas. Aplicamos nuestro teorema central del límite para... Hay algo que me olvidé de decirles recién. ¿Qué pasa? O sea, esto del n ya está empezando a hacer ruido, ¿no? ¿Cuán grande tiene que ser el n para que yo diga que vale el TCL? Recién en el ejercicio anterior hablamos de simetría, de que si la variable original es muy asimétrica, o sea, mientras más simétrica sea la variable de partida, más fácil me va a hacer a mí llegar a una normal. Vamos a tomar como dos extremos las variables que son uniformes. La uniforme en general suele ser simétrica, tiene poca variabilidad relativa, depende del ancho, ¿no? En realidad, pero si parto de uniformes voy a llegar más rápido. Vamos a decir que con las uniformes, con 4 o 5 uniformes alcanza ya para tener una buena normal. Pero si tengo otras, por ejemplo, exponenciales, que son como mega asimétricas, que es la que vimos recién, voy a necesitar más, ¿no? 30 por lo menos, 20, 25, 30 uniformes, ¿sí? Esos son los números, ustedes busquen en los libros, busquen en internet que van a tener siempre números diferentes, pero más o menos por ese orden. 60 ya me alcanza prácticamente para cualquier variable aleatoria, ¿sí? Entonces ahí aplico el TCL para esta. La Poisson estandarizada me va a quedar eso que está ahí, ¿sí? Raíz de 480 es el desvío estándar. Entonces, yo quiero plantear esto, y lo voy a plantear de la misma manera que yo lo planteé para la binomial del primer ejercicio. Voy a plantear las funciones de distribución, voy a aplicar la corrección por continuidad, porque acuérdense, corrección por continuidad la uso para mejorar aproximaciones de variables que son discretas a continuas.
Bien, entonces planteo mis funciones de distribución. Mi objetivo es encontrar A y B. Y uso la corrección por continuidad de la misma manera que la usé para la binomial. Repásenlo. Si no les queda claro todavía bien de dónde sale esto, me lo preguntan. Pongan pausa y vean. Yo quiero que esta probabilidad de acá sea 90% porque quiero un intervalo de 90%. Ahora, ¿qué pasa? Puede haber muchos intervalos, porque yo me puedo correr un poco para allá, un poco para allá. Digamos, hay infinitos intervalos. Me pongo a pensar. Bueno, no infinitos porque esta variable es discreta, pero digamos, si yo la aproximo por una normal, voy a tener infinitos. ¿Se ve? Entonces, ¿cuál elijo? ¿Cuál es el más fácil de todos? Aquel en el cual A y B estén equidistantes del centro de la campana. Que sea simétrico respecto del intervalo simétrico respecto de la media de la campana, que es 480. Entonces, si eso se cumple, voy a tener que la probabilidad acumulada del de abajo, hagan de cuenta que el de abajo está acá. Por ejemplo, el A está ahí. Si yo quiero 90% dentro de A y B, voy a tener que a la izquierda de A hay 5% y a la derecha de B hay 5%. Entonces esto de acá se me termina transformando en esta probabilidad de acá, si A y B son equidistantes de la media. ¿Para qué hago esto? Porque yo necesito despejar A y lo voy a plantear así. Voy a escribir el fractil de esta manera para poder despejar A, que me dio 444,62 y B 515,54, que los tengo que redondear a números enteros, porque la variable es discreta. Fíjense, yo escribo el valor ahí, ¿no? Como escribo el valor acá, siempre lo redondeo un poquito para arriba. Escribo los números. Esto de redondear para arriba y para abajo lo van ajustando, fíjense. Yo les recomendaría siempre redondear para arriba estos casos. N va a estar entre 444 y 516. Y si yo después calculo con una computadora o calculadora potente esa probabilidad con la Poisson, me queda 0,9043, que es lo más cerca de 0,9 que puedo estar. Por eso en intervalos aproximados, y no voy a tener exactamente 90. ¿Se entiende? Bien, o sea, era entre 444 y 516 camiones. Interesante. Vamos a ver este. Se observa de lunes a viernes cada día el tráfico de camiones durante una hora y luego se calcula el promedio de esas observaciones. Ok. Obtener un valor atípicamente alto para dicho promedio. Voy a ver todos los días, me paro en la autopista, desde 8 a 9 de la mañana, observo camiones, cuento tuki 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 cuántos vienen, registro esa información, al día siguiente hago lo mismo, al día siguiente hago lo mismo, al día siguiente hago lo mismo, 5 días seguidos, N1, N2, N3, N4, N5. ¿Sí? Cada una de ellas es Poisson M480, son todas independientes, son todas idénticamente distribuidas. Y voy a calcular al final de la semana el promedio de las 5 observaciones diarias. Y lo vamos a llamar como N rayita 5. La rayita dice promedio, la usamos para hablar de que esta variable aleatoria es el promedio de la N. De 5 observaciones. ¿Sí? Promedio de 5 observaciones lo vamos a poner así. Y es la suma de esas 5 dividido 5. ¿Está? Ahora, las variables n son poissones, pero yo ya había visto recién que cada una de ellas es muy parecida a una campana de Gauss, es muy simétrica, muy acampanada. Entonces, si sumo 5 variables, esta suma va a ser aproximadamente una normal también por TCL. Después, si yo la multiplico por un quinto, es un cambio de escala nada más, no va a cambiar la distribución. Lo importante es la suma acá adentro. ¿Sí? Esa suma aproximadamente anormal por TCL. ¿Se ve? Vamos a calcular la esperanza y la varianza. O sea, el TCL me dice que... Porque el promedio es un caso especial, fíjense. Antes de plantear TCL. La esperanza de este promedio es la esperanza de la suma dividido 5. Sale el 5 afuera. Esperanza de la suma es suma de las esperanzas para todas las variables aleatorias. Y se me cancela el 5 con el 5. Y me queda 480. ¿Qué quiere decir esto?
La esperanza de un promedio es la media de la variable aleatoria original que yo estoy muestreando, la media de n, lo cual tendría sentido. Vamos a hablar un poquito más de eso más adelante, ¿sí? La esperanza de un x raya es la media de x, ¿sí? Varianza, fíjense que acá el desarrollo es muy parecido. Varianza de la variable aleatoria es, sale el 5 al cuadrado, acuérdense de las propiedades de varianza, y después, varianza de una suma es la suma de las varianzas. ¿Por qué? Porque las n sub i son independientes. Ahí tienen que ser independientes. Se me cancela un 5 con uno de los dos de abajo, y me queda que la varianza del promedio es la varianza original dividido 5. O sea, está dividiendo ahí el tamaño de la muestra. Entonces ahí me queda planteada la normal del TCL que voy a usar. La variable aleatoria menos su media dividido la raíz cuadrada de la varianza, ¿sí? Eso es aproximadamente una normal 0,1. Ok, sigamos. ¿Qué quiero encontrar yo? Un valor atípicamente alto para ese promedio. Es decir, un K es lo mismo del tanque que hacíamos antes, ¿no? Un K tal que ese promedio, la probabilidad de que ese promedio sea mayor a K es 0,01. Un valor muy alto, muy raro, muy atípicamente alto. Planteo lo mismo que planteé para el tanque, con los parámetros de esta normal, ¿no? Planteo el phi de esa probabilidad, despejo, planteo el fractil y obtengo mi valor 502,79. Camiones. ¿Tengo que discretizarla? No, porque la variable promedio es continua. Yo puedo obtener, ya no es la n discreta que teníamos en el punto A. 502,79 va a ser un promedio muy raro. Vamos a ver después que esto que estamos haciendo me va a servir para poder decir, che, si yo voy a tomar muestras, si obtengo un valor que supera este, que es muy raro, voy a estar como sospechando de algo, que hay algo raro acá. Puede que la tasa de fallas del proceso de Poisson no sea la que me están diciendo. Bien, y por último les quiero dejar esto, fíjense qué interesante. Acá yo les grafico en negro la aproximación normal de la Poisson que trabajamos en este ejercicio. Y en naranja va la n rayita 2, que sería el promedio de dos observaciones aleatorias e independientes. Y en rojo va el n5, que es la distribución que usamos recién. Fíjense qué lindo esto, que yo les mostré recién, que la varianza de un n raya, de un x raya cualquiera, tiene relación inversa con el tamaño de muestra, es decir, que mientras más muestras tomo, ese promedio se comporta cada vez con menos dispersión, como que va tendiendo a como el verdadero valor de la media mu, ¿no? ¿El promedio qué hace? El promedio estima la media. Entonces, es lindo está bueno, tranquiliza saber que a medida que aumenta n, ese promedio está cada vez más cerca. Bien, fíjense este límite que está acá. A medida que aumenta n a infinito, la probabilidad de que el x raya n esté por fuera de un intervalito de ancho epsilon chiquitito respecto del valor de la media de x es 0. Y esto se llama convergencia estocástica, no es una convergencia numérica, sino es una convergencia de probabilidad estocástica. Esto se lo conoce como ley de los grandes números, ley débil de los grandes números, y vamos a ver después que es una propiedad deseable para variables aleatorias que estimen parámetros. Muy lindo todo esto. Otra cosa que me olvidé de decir, que fíjense que en el ejercicio este vimos Poisson y se parece a una normal bajo ciertas condiciones. En el primero vimos binomial y también se parece a normal bajo ciertas condiciones. Como eso me dice, che, mirá, se parecen entre ellas. Es como las dos son normales, también puedo aproximar una con la otra. Binomial con Poisson, Poisson con binomial y las dos con normal bajo ciertas condiciones. Cortamos acá y vamos al próximo.